MLP Fanfic. Reforma de las colmenas. La Marina Real Cambiante estaba haciendo una breve estadía en Phoenix S. Roast antes de dirigirse a la cumbre. Con la construcción de una embarcación auxiliar ocultable, Rainbow Dash pudo reducir la capacidad de carga en ambas naves capitales, permitiendo un mejor movimiento táctico a costa de un alcance operativo independiente ligeramente reducido. La retirada del criadero del engaño fue suficiente para dejar espacio a los nuevos motores Octavia. Poco de ese conocimiento pasó por la mente de Rasua cuando desembarcó del engaño en el muelle de aeronaves Roos de Phoenix, principalmente debido a la enorme resaca que estaba curando con una cantimplora de agua. Lo que sí sabía, sin embargo, era que la reparación de los motores Octavia en la fragata la preocupaba mucho. Sé que Aegis dijo que estos motores estuvieron en desarrollo durante décadas, pero la voluntad que muestran de adoptar tan rápidamente cualquier tecnología nueva es aterradora. ¿Qué pasa si ese diplomático suyo se ocupa de algo importante en su país de origen? Puede que nos superen en aeronaves, pero tenemos más que los cañones de rayos y las ballestas electrificadas que han visto hasta ahora. Dejando a un lado esas reflexiones, Rasua se dirigió al borde del muelle, que colgaba a unos 15 pisos de altura. Extendiéndose desde el palacio central hasta 10 millas hasta las murallas exteriores, había un complejo de planificación cívica que era soberbio en lo que a Rasua concernía. El distrito industrial cubría toda la mitad sur de la colmena con una singular aguja que sobresalía hasta igualar la altura del palacio. El bosque de chimeneas que se elevaba sobre las fábricas y los almacenes arrojaba humo gris y negro que era arrastrado hacia la aguja. Rasua recordó haber visto grandes bultos ennegrecidos que eran removidos constantemente de la base de la aguja, pero finalmente no se molestó en descubrir qué se estaba haciendo con ellos. Por lo que a mí respecta, podrían tirarlos al barranco o venderlos. La mitad norte de la colmena albergaba todas las residencias, principalmente pequeños apartamentos o grandes pensiones para aquellos drones que no requerían mucho espacio personal. Hay una gran cantidad de parques y otros edificios que uno encontraría en una ciudad normal, cada uno de los cuales satisface alguna necesidad de Phoenix S. Roast. Rasua se tragó la migraña inducida por el whisky y saltó desde el muelle, volando hacia un edificio específico que estaba al ras del muro de piedra del norte. Como no iré al sur con la familia real, soy libre de tener mi próxima sesión antes de volver a mi trabajo de herrería. Su camino fue acosado por miles de ninfas volando o corriendo por toda la colmena. Si bien los drones locales pudieron alejar a las ninfas de cualquier cosa peligrosa, eso no incluyó al pobre Rasua. La cazadora con resaca estaba siendo acechada por un enjambre de ninfas curiosas. Rasua fue asaltada por constantes preguntas a las que daba breves respuestas hasta que finalmente llegó a su destino. Afortunadamente, un cuidador ya estaba presente y persiguió a las ninfas para ahuyentarlas de Rasua. Una vez que los cambiantes se fueron, Rasua encontró varias esfinges dando vueltas alrededor de la estructura de 2 pisos. Un gran cartel decía: Oficina de Inmigración de la Federación, tanto en Véspido como en Felioniano. Agarrando su medallón de herrería amortiguador psiónico para asegurarse de que estaba allí, Rasua aterrizó cerca de la puerta principal. El edificio en sí era bastante genérico, con ventanas espaciadas regularmente y acceso al tejado. Tenía el acabado en latón y gris bronce que prevalecía en la mayoría de los colores básicos de construcción de los tecnófilos. Las 3 esfinges cerca de la puerta llevaban la marca de un psíquico en la frente. Era una marca carmesí de un estilizado ojo abierto grabado sobre ellos por el gobierno o la orden para mostrarle al mundo que eran practicantes voluntariosos de sus habilidades psiónicas. La única señal de que eran siquiera era un mechón de cabello teñido de azul en el lado izquierdo. Los 3 conocieron a Rasua al verlo como quien exploró la alianza como un puerto seguro para los Sikira. «Salve, honorable cazadora, ¿has venido por el Dr. Arbatus?» Ella asintió enérgicamente. «Sí, está dentro». «Acaba de regresar del almuerzo hace apenas un minuto», señaló con una pata hacia el vestíbulo principal hacia un anciano egipcio que estaba charlando con la secretaria. «Así es, gracias», respondió ella de manera amistosa. «Me alegra que los Gestapo trabajen tan discretamente como son conocidos. Hasta ahora no hemos interceptado ni una sola advertencia de los monjes de la orden en Equestria». El vestíbulo de recepción estaba casi completamente vacío, salvo por unas cuantas sillas dispersas en la sala de espera. El Dr. Arbatus notó la entrada de Rasua casi de inmediato y le sonrió. «Ah, mi honorable cazadora. Solo estaba pensando en ti».
Temía que tu tiempo en la capital Pony pudiera haber hecho que perdieras tu tratamiento. Ella se estremeció ante la idea. Créanme, tenía miedo de perder 3 años de progreso si llegaba demasiado tarde. Pero pude convencer a mis maestros de que mi presencia era innecesaria en las selvas del sur. Arvatus saludó con la mano hacia el pasillo antes de caminar hacia su oficina con Rasúa detrás de él. Ya veo. ¿Cómo estuvo la fiesta? ¿Fue tan extravagante como todos esperaban que fuera? Realmente no recuerdo mucho de eso, admitió Rasúa con solo una pizca de timidez. Tuve que emborracharme para evitar que tu trabajo se desmoronara. No esperaba que la familia real se quedara en Canterlot tanto tiempo. Arvatus percibió un olor a alcohol rancio. A ella no le gusta beber tanto. Creo que está desarrollando un miedo adicional a que su fobia regrese. Bueno, ya estás aquí. Empecemos. El lugar de trabajo del médico era similar al consultorio de un psiquiatra, con un sofá para el paciente, un escritorio, varios adornos personalizados y estatuas de varios individuos importantes para Arvatus. La principal de ellas era una figura de Rasúa en el lado derecho de su escritorio. Fue un tributo a Jane que lo ayudó en más formas de las que ella podría imaginar. Rasúa se sentó en el sofá y apoyó la cabeza en el extremo más cercano a la silla de Arvatus. Estoy seguro de que ya conoces la rutina, mantén tu mente en lo que más temes, dijo mientras tomaba un pequeño vaso de papel y lo llenaba con agua de un dispensador de agua cercano. Gracias. Se lo bebió de una vez mientras se quitaba el medallón humectante. Al ponerse cómoda, sacó imágenes de arañas, 1000 pies, el sonido de cientos de alas cambiantes zumbando, sus ojos y, lo peor de todo, las decenas de miles de ellos hablando con una sola voz. Con su brillo suave y constante, sus ojos siempre parecían ojos de insecto compuestos incluso desde una distancia corta hacia ella. Mientras sacaba todos estos miedos a la superficie, Arvatus se preparó masajeándose las sienes y concentrándose en los pensamientos superficiales de Rasúa. Desde allí siguió los caminos que todos compartían hacia su entomofobia. Lo percibió como un nudo de cuerda enredada del que comenzó a separarse lentamente como lo había hecho desde su primera sesión hace años. Demasiado rápido y podría provocar que se despertara cualquier potencial psiónico latente dentro de ella. Demasiado lento y nunca vería resultados apreciables. Entonces dime, ¿cómo va tu relación con Thunderfury? Durante las sesiones se fomentaba la conversación activa, pero la migraña de Rasúa la había mantenido en silencio hasta el momento. Difícil, doctor, usted ya sabe que estos cambiantes encuentran la monogamia ridículamente al revés en el peor de los casos e innecesaria para ellos en el mejor de los casos. Él asintió mientras colocaba sus manos sobre su cabeza, con cuidado de no estropear su peinado. Son una cultura muy extraña a la que acostumbrarse, estoy de acuerdo. Soltó un mechón del nudo y dejó que se disipara. Pero la falta de fobias a los psíquicos realmente ayuda a suavizar las cosas. Casi me hace desear que la provincia de Arieta se hubiera quedado fuera de la federación, pero la guerra nos habría seguido hasta allí. No se hicieron más intentos de conversación y reinó el silencio durante más de una hora mientras Rasúa relajaba la guardia para dejar que Arvatus trabajara más libremente. Finalmente, le soltó la cabeza y se reclinó en su silla, mentalmente agotado. Eso debería disipar tus temores durante una semana más. Temblando por un momento, Rasúa volvió a ponerse en pie. Gracias, doctor. Eres un crédito para Sikira en todas partes. Arvatus tomó un vaso de agua y tomó un sorbo. Difícilmente. Simplemente estoy cumpliendo el juramento feocrático, como debería hacerlo cualquier buen médico. Se inclinó hacia adelante mientras Rasúa se dirigía hacia la puerta. Una cosa antes de irte. Por un breve momento, Rasúa pensó que pediría el pago por una vez. Al ser quien creó la alianza ecuestre como un puerto seguro para Sikira, Arvatus generalmente renunció a todos los cargos por ella. Noté que el nudo del miedo se debilita cada vez que tienes. Tosió incómodo. Relaciones íntimas con Thunderfury. Es como esperaba, tienes la disposición de Ranger. No estoy familiarizado con eso, doctor. La mayoría no lo son. Se rió entre dientes. Especialmente porque los siquiera médicos especializados en la mente como yo son pocos y espaciados. Es un trabajo difícil, y más aún practicar con seguridad. GED simplemente significa que el contacto personal, el amor real o la simple amistad pueden hacer que mis esfuerzos sean más naturales y permanentes para ti. Lo cual es raro, agregó con una carcajada divertida, ya que el foco de la mayoría de las fobias en realidad no puede ser amado, solo tolerado.
Pero si puedes resolver tus problemas personales con el poliamor de Thunder Fury, o con cualquier otro cambiante, supongo, podrás deshacerte de tu fobia para siempre. Interesante, doctor. Eso podría ser necesario si quiero seguir siendo el agente de Gestapo aquí. Rasúa estaba a punto de irse, pero su curiosidad se apoderó de ella y se detuvo en la puerta antes de volverse hacia él. Doctor. Él levantó la vista de su expediente y tarareó con curiosidad. Me he estado preguntando acerca de la mente colmena cambiante desde que Aegis me habló por primera vez de ella, pero nunca me interesó saber más sobre ella hasta después de solicitar sus servicios. Ah, ya veo. ¿Quieres saber cómo suena, no? Rasúa regresó al sofá después de asentir. Cerró el expediente y se sentó detrás de su escritorio con el ceño fruncido. Es muy peligroso para los psíquicos como nosotros, aunque me alegro de que los Siquira que optan por permanecer en Phoenix S-Roast sean lo suficientemente fuertes como para resistirlo. ¿Cómo es tan peligroso? Thunder Fury siempre me ha dicho que es fundamental para su sociedad. Le vinieron recuerdos inesperados, lo que hizo que Arvatus se pellizcara la nariz. Estoy segura de que no causaría daño físico, aunque no tengo pruebas. Pero la razón por la que es peligroso, cazadora, es que es un canto de sirena casi irresistible. Ella le dirigió la mirada perpleja que todos los no psíquicos le dedicaban cuando hablaban de esas cosas. Por extraño que parezca, todos los drones con los que he estado en contacto están casi completamente mudos psiónicamente. Rasúa lo miró 2 veces. Seguro que bromeas. ¿Cómo puede haber un canto de sirena si están mudas? Yo dije casi, honorable cazadora. Dijo con menos alegría de la que esperaba. Arvatus juntó las manos y las extendió. Para nosotros, las esfinges, sin nuestro entrenamiento infantil, todos irradiamos nuestros pensamientos superficiales como ondas de radio. Estos drones, sin embargo, envían sus mensajes como un rayo a su reina. Si bien se abstuvieron de hablar más sobre el tema, sospecho que esta técnica se perfecciona durante la infancia. Rasúa reflexionó sobre la información, archivándola en su mente. Sigues hablando de los drones. ¿Qué pasa con las reinas? Me imagino que debe ser muy diferente si son los centros psiónicos que dicen ser. Oh, muchísimo. Arvatus asintió con la cabeza. De hecho, me acerqué a la reina Rainbow Dash alrededor de la primavera del año pasado, para darle gracias por brindarnos un santuario. Por curiosidad morbosa, dejé que mi curiosidad superara mi mejor juicio y pedí conectarme brevemente con esta maravillosa mente colmena de la que seguía escuchando. La mandíbula de Rasúa cayó. Pensé que las mentes vinculadas prolongadamente iban en contra del pacto Siquira. Dio un suspiro de autocrítica. Así es, y por eso solo quería echarle un vistazo. Soltó una breve carcajada sin humor. Como era de esperar, ella me advirtió contra eso, diciendo que era un umbral que nadie fuera de los cambiantes debería cruzar. Pero en mi arrogancia, protesté, afirmando que mi disciplina mental era lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier naturaleza adictiva. Hay que reconocer que me tomó 5 solicitudes separadas en días diferentes, pero finalmente ella concedió mi solicitud por un solo minuto. Por mi vida, desearía que no lo hubiera hecho. Rasúa frunció el ceño cuando se estremeció ante el recuerdo. ¿Fue tan traumático? Sí, pero no de la manera que estás pensando, aclaró con un dedo vacilante. Arvatus se centró cuando el recuerdo del fuerte y acogedor coro de voces de todos los rangos vocales lo asaltó. Arvatus tuvo que sacudir la cabeza con fuerza para aclararla. No estaba en absoluto preparado para la mente colmena. Ninguna esfinge podría estarlo, atestiguó mientras señalaba con un dedo su escritorio. En el momento en que entré en el link cambiante, me rodearon decenas de miles de voces. Me sentí como si me hubieran arrojado a un foro gigante con cientos de conversaciones que se entrelazaban en un orden armonioso. Se retorció las manos tratando de poner en palabras la experiencia paralizante. Pero, no era algo que encontrarías en algo tan mundano como la cafetería de una escuela. Había algo así como una onda portadora que traía una forma de orden a todo. La charla constante sonaba más como una canción, todo unificado por la orquestación de la reina. La presencia de la reina Rainbow era la parte más extraña de todo. Dicen que son el foco de cada sección de la mente colmena, afirmó Rasúa con creciente preocupación por hasta dónde llegó su médico con este pequeño experimento. Oh, lo son, declaró Arvatus rotundamente. Pero no se parecen a ningún sonido que haya escuchado. Solo puedo describirlo como un tono celestial no muy diferente a tu canto de Manatap.
Lo que yo poder te cuento que la voz ciónica de Rainbow me estaba guiando a unirme al coro. Para ella fue completamente automático. Arvatus se atragantó solo de pensar en la belleza de aquello y tuvo que hacer una pausa de varios segundos para componer su voz. Casi cedí para agregar mi voz a ese coro sagrado, pero la mente consciente de Rainbow debe haberme estado observando de cerca, porque cortó mi conexión antes de que pudiera agregar mi propia voz a ese coro. Permaneció en silencio por un minuto, reflexionando sobre tonterías que creía haber superado hacía mucho tiempo. No quería dejarlo, honorable cazadora. En ese momento, habría dado mi vida por seguir siendo parte del enlace. Eso es inquietante, admitió Rasua vacilante. Si lo que dices es cierto, es un testimonio de tu fortaleza el haber resistido ese canto de sirena durante tanto tiempo, elogió Rasua con una leve sonrisa tranquilizadora. Arvatus soltó un resoplido de autocrítica. Para ti, cazadora, diré la verdad. No merezco tu aprobación. Quería volver a conectarme. Durante el gran ciclo rogué y supliqué durante mucho tiempo, y para ser honesto, lo que más me asusta es que una parte de mí todavía lo hace. Dwilit Sparkle permaneció en silencio en el puente del tiro arriesgado, mientras se preparaba para partir hacia las selvas. La capitana Darya, uno de los drones de Rainbow, observó con calma el desempeño de su tripulación. Ella era una cepa más nueva con una capacidad de observación mejorada sobre la mente colmena, lo que le permitía una mayor conciencia sobre el campo de batalla. La tensión se produjo en respuesta directa a los cazas del portaaviones. Puede que Rainbow Dash no crea en el transportista, pero es lo suficientemente sabia como para darle una oportunidad. Al menos hasta que su nuevo crucero esté completo. Ella ya prometió regalárselo a Aegis y Blitz, pero al menos puedo usarlo para el viaje a la cumbre. Sin necesidad de microgestión, Dwilit buscó en la mente colmena a un embajador en particular. Escudo de Gemas estaba muy al noroeste a lo largo de la frontera entre grifos y ponis, donde una gran cadena montañosa albergaba actualmente una horda de dragones. Dwilit le hizo ping a Gem con una solicitud de títere que fue rápidamente concedida. Con rapidez, la conciencia de Dwilit recorrió la mente de la colmena para llenar Gem Shield por completo. Encontró a su hija lejana en una caverna personal ubicada dentro de un capullo de cera abierto para dormir que era un elemento básico para los alojamientos para dormir a pedido. Gem nunca fue alguien que disfrutara de la tecnología moderna. Una pequeña antorcha en la entrada proporcionaba la única fuente de luz. Dwilit estaba a punto de salir de la habitación bastante espartana cuando Spike apareció en la puerta. Oye, Gem, acabo de recibir esas notas sobre el próximo lugar de migración. Hizo una pausa después de ver la amplia sonrisa y los ojos de gato de Gem. Dwilit, en el cuerpo de Gem Shield, admiraba al joven Draco en el que Spike se había convertido a lo largo de los años. Spike había crecido hasta igualarse a la princesa Luna, con alas que no eran lo suficientemente grandes como para llevarlo en alto, aunque eso inevitablemente cambiaría. Era tan larguirucho como cualquier adolescente que aún no había crecido del todo. Oye, Spike, ¿cómo has estado? Terrible, gimió antes de dejar caer la caja para abrazar a su hermana adoptiva. Como él era mucho más alto que un dron, Dwilit tuvo que levantarse para abrazarlo. Él lo soltó primero y comenzó a despotricar mientras buscaba entre los pergaminos. Está bien, lo admito, salir con los de mi propia especie fue realmente bueno durante algunos años, incluso logré que Garble dejara de atacar más nidos de Fénix. Él es a quien conociste en tu primera migración de dragones, ¿verdad? Preguntó Dwilit mientras se movía hacia el otro lado de la caja. No estaba segura de qué pergamino estaba buscando, así que optó por dejarlo trabajar. Sí, ese es el indicado. Pinchazo. Idioma, Spike, advirtió Dwilit. Se desinfló brevemente con un suspiro antes de continuar. Mal. De todos modos, me estoy cansando de este lugar. Rápidamente miró hacia la entrada de la cueva para asegurarse de que no hubiera otros dragones escuchando. Al no sentir a nadie, regresó a la caja y encontró el pergamino correcto. Mi gente están tan preocupados por las acumulaciones y las disputas generales entre ellos, que es sorprendente que la matriarca tenga algún poder real sobre ellos. Agitó el pergamino hacia Dwilit. Aquí hay un número limitado de veces que puedo ir al baño sin inodoro ni agua corriente antes de volverme loco. O despertarte en una cueva oscura sin siquiera una cama de paja, ni un refrigerador para desayunar, ni siquiera un libro para leer. Solo consigo pergaminos para leer, e incluso eso está mal visto aquí. Dándole su mejor sonrisa tranquilizadora, Dwilit acarició a Spike.
Sé que aquí es difícil, pero es una tradición dracónica. Creen que la tecnología separa a las personas del mundo al que están conectadas. Spike escupió disgustado ante el concepto. Bueno, es estúpido. ¿Quién puede decir que el mundo no quiere que vivamos como gente de las cavernas? Si me preguntas, creo que la razón por la que tenemos tantas especies inteligentes es para que alguien tiene la idea correcta de que la tecnología y la magia deben mejorarse constantemente, no para que nuestros cerebros se pudran por pensamientos idiotas hacia atrás. ¿De qué sirve un cerebro si lo único que se utiliza es para sobrevivir? Era una perorata que había dado con tanta frecuencia que Duilig supo lo que quería decir, incluso si las palabras cambiaron. Estoy completamente de acuerdo, Spike. Pero es la manera del dragón. Bueno, no lo es mi forma. Resopló enojado. Al menos no cuando pueda salir de este basurero. Ni siquiera he podido ver a ninguno de mis amigos ponis, ni siquiera ir a tus cumpleaños. Al menos con Gem cerca puedes visitarme. Entiendo tu frustración. Fuera de mi línea de sangre, ninguna otra reina ve el valor de la tecnología no biológica. Sin embargo, tal como está, solo tienes que quedarte el tiempo suficiente para que Gem y ese viejo y malhumorado unicornio cónsul sabio se ganen la confianza de la matriarca lo suficiente como para que puedas regresar a la alianza. Los ritos de Belandus deberían terminar en unos meses, y luego podrás volver a casa. Spike se animó ante eso y le lanzó a Duilig una leve sonrisa. Todavía tengo tu vieja canasta, tal como la dejaste, agregó con una sonrisa burlona. ¿Tú aún tienes esa cosa? Probablemente ya ni siquiera pueda meter mi pie en eso, se rió entre dientes. Spike pudo sentir que parte de su resentimiento dirigido al dragón comenzaba a enfriarse. No temas, anunció Duilig con un giro de casco. Estoy segura de que puedo encargar una réplica que se ajuste a ti. Ja. En ese punto, es mejor llamarlo una cama completa que una canasta. Spike finalmente recordó el pergamino que sostenía, lo desplegó y luego se lo pasó a Duilig con el ceño fruncido. Tenía algunas noticias para Henscheld, pero es mejor que ustedes también las escuchen. La matriarca finalmente los está liberando de ese intento de asesinato por finalmente aceptando tu colmena como una nación separada de Chrysalis. ¡Genial! Duilig sonrió cuando comenzó a leer. Ojalá, corrigió Spike con un tono amargo. Ella exige que se le entreguen 2 toneladas métricas de piedra solar infundida con luz de las estrellas como tributo para cuando la migración llegue al siguiente lugar o no agregará Phoenix S-Roast a la lista de naciones protegidas. ¿Qué? Duilig escaneó el pergamino con sorpresa e indignación aumentando en niveles iguales. Pero eso permitiría que cualquier dragón nos atacara en busca de gemas, oro y cualquier otra cosa que quisiera. Spike giró su garra dramáticamente. Como dijo tan delicadamente la matriarca, ya no es mi problema. Traté de decirle que las defensas de tu colmena serían más que suficientes para cualquier dragón enojado, pero a ella no le importa. Me pone enfermo. Reforzando la tutela de Celestia, Duilig respiró hondo para concentrarse en la solución en lugar del problema con un éxito limitado. Entonces ella está pidiendo a propósito lo imposible. No se pueden infundir piedras solares con luz de las estrellas, y mucho menos 2 toneladas. Spike refunfuñó mientras se sentaba. Sin ofenderla, pero todo es parcialmente culpa de Luna. Los planes de Duilig para despotricar se detuvieron ante eso. Ella apareció hace unos meses con una gran pila de gemas como parte de la visita de la princesa que se realiza una vez cada década. La guinda del broche de todo fue una piedra solar infundida con luz de estrella, apenas del tamaño de mi dedo. Así que déjame adivinar, gruñó Duilig al pergamino. A la matriarca o a alguien importante le gustó y ahora cree que puede chantajearnos con 2 toneladas ya que somos amigos de Luna. Eso y ella detesta el hecho de que te concentres tanto en la tecnología, añadió Spike con amargura. Creo que si alguien tiene algún derecho a decir si hemos perdido o no nuestra conexión con el mundo, serían Arya y la otra Teala. Duilig frotó las sienes tanto de su marioneta como de su cuerpo real. Incluso Henscheld, que estaba observando todo desde el fondo de su mente, gimió ante la noticia. Me aseguraré de que Rolled Scroll le pase el mensaje a Luna. Es muy posible que le resulte fácil hacer o encontrar la piedra solar. Duilig hizo a un lado esos pensamientos por la fuerza por el momento. Por más preocupante que sea esto, no quiero que mi visita se trate solo de malas noticias. ¿Cómo te llevas con Slita? Preguntó con una sonrisa de complicidad. Siempre supe que el enamoramiento de Spike por Rarity era solo una fase.
Ah, bueno, ya sabes. Spike se puso nervioso con las mejillas enrojecidas. El dragón púrpura intentó fruncirle el ceño, sabiendo plenamente que estaba jugando con él. No creo que vaya a llegar muy lejos, dijo con enmascarado pesar. Ella está enamorada de Devent. Spike escupió su nombre como si fuera veneno. Al ver que su intento fracasó estrepitosamente, Dwilit lo abrazó nuevamente. No te preocupes, estoy seguro de que otra dragona aparecerá a tiempo. Sí, tal vez. Spike se encogió de hombros derrotado. Ha hecho mucho por todos los ponis, solo para perder a Slita, se le ocurrió una idea que la hizo jadear de alegría. Oye, Spike, ¿y si encuentro un rubí de fuego para ti? Spike se quedó en blanco por un segundo antes de que una sonrisa con dientes apareciera en su rostro. Sí, ¿Sí? eso funcionaría. Slita siempre decía que los rubíes de fuego son sus favoritos, pero no hay ninguno cerca del gallinero. No te preocupes por eso, Spike, yo me encargaré de ello. Gem te avisará cuando encuentre uno. Impresionante, gracias, Crepúsculo. Él corrió y la abrazó con fuerza. Lo que sea por ti, Spike, resopló Dwilit. Spikibar, necesito tu presencia de inmediato, gritó un dragón gruñendo desde lo más profundo de la caverna. Dwilit y Spike se estremecieron ante el rugido que resonaba en la pequeña cámara. Tu matriarca sufre picazón. Al ser el centro de una colmena de amor libre, los temores de Dwilit inmediatamente se fueron a la alcantarilla. Spike puso los ojos en blanco y se arrastró hasta la puerta. Bah. Es tan mayor que cada vez que come rubíes le empiezan a picar como loca las espinas. Dwilit suspiró con profundo alivio, pero mantuvo la compostura suficiente para mantener un rostro compasivo. Supongo que tendré que dejarte con eso. Solo recuerda que finalmente podrás volver a casa a finales del otoño. Los sueños de volver a ser asistente de Dwilit y vivir en un lugar donde se esperaba que hubiera plomería, le dieron la fuerza para seguir adelante. Gracias, Dwilit, espero que tengamos la oportunidad de hablar nuevamente pronto, pero tendré que unirme al grupo de recolección de basura después de atender a Itchy Scales. Bueno, buena suerte, gritó Dwilit mientras Spike salía corriendo. Desde lo más profundo de su mente, Hemshield indicó sin decir palabra que ella también tenía deberes que atender pronto. Gracias por tu ayuda, Hem. Que tengas un buen día. La presencia dominante de Dwilit en la mente de Hemshield se desvaneció tan rápido como había llegado. Con la atención de Dwilit enfocada en otra parte, extrañó a Hem retorciéndose en el suelo, saboreando el éxtasis después de ser marioneta. Oh, Siria. Sus ojos se pusieron en blanco cuando oleadas de placer la invadieron. La flotilla que partió de Phoenix S-Roast estaba formada por 3 barcos, el Engaño, Improbable, y un barco tierno llamado Cuerno de la Abundancia. Con la pérdida de Stripped Gear y su fábrica de cristales volcánicos, los cristales de camuflaje eran extremadamente difíciles de producir. Como resultado, ya casi no se usaban, salvo por el Cuerno de la Abundancia debido a su vulnerabilidad. Dwilit insistió en que su ruta de vuelo evitara las ruinas de Stripped Gear para que los malos recuerdos no influyeran en sus acciones en la cumbre. Desde su posición elevada en el tiro largo puente, Dwilit observó a las tripulaciones de la cubierta de vuelo perforando para lanzar los biplanos. Sin embargo, al final, Dwilit confió en la evaluación de Rainbow. Como mínimo, podrían tener un valor impactante en lugar de una utilidad táctica real. Dwilit miró a su izquierda y encontró a Aegis, observando a las tripulaciones con un entusiasmo generalmente reservado para lanzallamas y huevos. Son hermosos, ¿no? Aegis presionó su rostro contra el cristal, tratando de absorber cada acción de la tripulación y los pilotos. Si bien realmente favorecía a los pilotos, Aegis lo hacía más para ignorar las grandes franjas de árboles quemados y enfermos por los que pasaban los buques de guerra en su camino hacia el sur. Ver todo esto perturbó muchísimo a Aegis, si tales fuerzas alguna vez se dirigieran contra su hogar. Para verlo, al menos desde el punto de vista de un ingeniero, concedió Dwilit, sacando a Aegis de sus oscuros pensamientos. Pero me alegra que parezcan gustarte. Tiro arriesgado será tu buque insignia después de todo. Todavía no sé qué tenéis tú y la tía contra los luchadores. Miró a su madre con una ceja casi condescendiente y medio ceño. Todo nuestro modelo de negocio es maximizar la capacidad de combate de cada dron individual, ¿no es así? ¿Qué mejor manera que los aviones de combate para hacerlo? Dwilit negó con la cabeza ante la testaruda princesa. No me concentro en el combate, Aegis, y lo sabes.
puedo defenderme en una pelea, pero le dejo todo lo demás a Rainbow. Si ella piensa que el portaaviones es una mala idea, entonces respaldaré su decisión. ¿Sabes? Solo mantuvimos esta nave operativa porque mi madre insistió en que le diésemos al concepto la oportunidad de probarse a sí mismo. Bueno, no te preocupes por eso, declaró Aegis mientras volvía a concentrarse en el avión. Encontraré una manera de hacerlo funcionar incluso si ustedes dos no pueden. Será mejor, advirtió Duilig con alegría enmascarada. Odiaría ver que todos los pedazos arrojados a este barco terminen siendo un desperdicio. Siempre he tratado de inculcar creatividad a todos mis hijos. Le dio a su hija una sonrisa amorosa, mientras que Aegis respondió con una mirada curiosa. Veamos si todo ese esfuerzo valió la pena, añadió Duilig mientras tocaba las costillas de Aegis. Ah. El golpe coincidió con un calambre abdominal. Aegis rebotó lejos del casco invasor de su madre causando que Duilig se riera. Haciendo caso omiso del golpe, Aegis se frotó los abdominales sonriendo maniáticamente. Ese es el tercer calambre desde ayer. ¿Crees que finalmente empezaré a acostarme hoy? Duilig frunció el ceño antes de señalar la ventana panorámica. Espero que no, porque estamos aquí. El tiro largo, los motores delanteros se detuvieron con un estremecimiento y el castillo de ébano se alzaba delante. A diferencia de las junglas hostiles de abajo, no mostraba signos de guerra. El edificio negro estaba inmaculado como siempre, trayendo una fuerte sensación de nostalgia a crepúsculo. Muy bien, todos, estén atentos a las otras reinas. Tenemos 5 horas antes de que comience la cumbre. Uniéndose al anuncio de su hermana desde el engaño, Rainbow Dash añadió la suya. Quiero el cuerno de la abundancia para reabastecernos. Todos se apresuraron a obedecer mientras los pilotos del transbordador y la guardia de Keens en particular se preparaban para partir. Aegis frunció el ceño al ver cómo dejaban los biplanos en la cubierta de vuelo. ¿De qué sirve tenerlos si no los usamos? El escuadrón Hornet sale y explora el área, pero no se enfrente. Aegis esperó la reacción de Rainbow la primera vez que esos luchadores se enfrentarían a un no simulacro. Esta vez Rainbow habló solo con Aegis. ¿Por qué sacarlos? Fluffy es el único al que realmente pueden explorar, y ya podemos verlo. Aegis se encontró juntando los dedos para pensar. En primer lugar, nuestros pilotos y tripulaciones de cubierta solo han practicado hasta ahora. No hay riesgo real de combate tan cerca de la cumbre, por lo que es una buena experiencia. Además es un ataque psicológico, lo cual es perfectamente legal. Con los combatientes, saben que la misma táctica de concentración que Silandeus usó contra los engaños no funcionará contra tantas naves de ataque rápido. Estás asumiendo que incluso consideran a estos combatientes una amenaza, Aegis. Las otras reinas podrían asumir que son exploradoras y nada más. Entonces mucho mejor, Aegis sonrió mientras el primer avión despegaba. Si los demás subestiman a los combatientes, los sorprenderemos con su letalidad. Si los sobreestiman, entonces son un elemento disuasorio hasta que piensan en una contraestrategia. De cualquier manera, ganamos. Rainbow resopló con aprobación. Buenas ideas, pero no dejes que tu amor por este barco te ciegue. Mientras esperaba que despegara el segundo del escuadrón de 5 aviones, Aegis se dirigió a la escalera y al hangar del transbordador que se encontraba debajo. Sin ofender, tía, pero podría decirte lo mismo sobre el engaño. Sí, bueno, veremos quién tiene razón cuando las cosas se pongan difíciles. Faltando 1 hora para la cumbre, los 4 miembros de la realeza de Phoenix S. Rost galopaban por los pasillos del castillo de ébano con un escuadrón de 8 guardias de la reina detrás de ellos y un par de guardias nacionales a la cabeza. Aunque mantuvo su expresión y su aura neutrales, Duilig todavía estaba preocupada por estar aquí. No se siente lo mismo sin ti aquí, mamá. Cadista permaneció en Phoenix S. Rost repasando las últimas proyecciones presupuestarias. Eres fuerte y resistente, Duilig, y yo renuncié a mi corona hace años. Ya no soy bienvenido al castillo de ébano. Lo sé. Duilig caminó junto a un tapiz que representaba la victoria de la primera madre en la batalla. Era el mismo tapiz que había visto la primera vez que llegó a este palacio solitario. Miró hacia atrás, a Aegis y Blitz, quienes ni siquiera se molestaban en ocultar sus movimientos bípedos y sus manos. Nunca imaginé ser la reina mayor de nuestro linaje tan rápido. Lo harás bien, hija mía. Puede que esta no sea una reunión rápida, pero debería ser bastante sencilla. Alguien será nombrado primer ministro, y poco más que eso fuera del recuento de quienes quedan hasta ahora. Al estar tan en sintonía con su hermana, Rainbow Dash retomó la conversación. Y ver quién tiene a nuestros nietos.
Mientras Duilig, Rainbow Dash y Cadista conspiraban sobre sus reinas rivales, Bliss se encogió cuando un calambre abdominal casi la hizo caer a 4 patas. Esto es malo. Aegis vio a Bliss frotarse distraídamente la parte inferior del estómago. ¿Tú también los recibirás? La incomodidad duró solo un minuto antes de pasar. Sí, pero no parece ser tan malo, se dio cuenta Bliss y dejó caer la mano. Casi puedo ignorarlos en comparación con estar en nuestra primera maldita cumbre. Aegis agitó sus alas de emoción. Estuve aquí antes, pero solo como un dron. Ahora finalmente puedo ser en la cumbre. Honestamente, solo quiero que esta cumbre se desarrolle sin problemas. Blitz tragó saliva cuando los 2 drones de la Guardia Nacional flanquearon una última puerta de piedra negra. Por favor, solo sus majestades reales en la cámara misma, anunció respetuosamente el cabo de la derecha. Duilig se volvió hacia Intel y su escuadrón. Ya conoces el procedimiento. Sí, mi reina, Intel saludó bruscamente y ladró algunas órdenes rápidas a los otros drones para que estuvieran preparados. Intel llamó a Aegis mientras ella se movía para seguir a su madre a la cumbre. Crea algunos enemigos allí. Sabes que lo haré. Respondió Aegis con sarcasmo. Cuadrando los hombros, Aegis pasó por la puerta con toda la intención de dejar su huella en la sociedad cambiante. Si eran honestas consigo mismas, Duilig y Rainbow Dash realmente no sabían qué esperar. Varias reinas ya estaban presentes y esperando. Polibia fue la primera en llamar la atención de la pareja. Estaba hablando con una reina no reconocida que parecía cansada, desgastada y tenía el aspecto de quitina recién mudada en su pata delantera izquierda y en su pecho. Por el contrario, Polibia parecía físicamente imponente con una expresión segura de sí misma y una postura dominante. Sin embargo, tanto Aegis como Rainbow Dash notaron que había extrañas manchas descoloridas en su quitina, comenzando en el cuerno de Polibia y volviéndose más raras cerca de su cola. Polibia solo dejó de hablar para ver a Aegis y Blitz pasar sobre 2 piernas con evidente confusión y ojos inyectados en sangre. Croesus estaba sentado flanqueado por otra reina y una única proto-reina si se tenía en cuenta su altura. Aegis se sorprendió al ver que la proto-reina no era parte del linaje de Duilig debido a la falta de pelaje. Si tuviera que adivinar, apostaría que es la hija de Silandrus. Mientras sus 2 aparentes aliados susurraban entre sí, Croesus miró a Duilig con emociones encontradas que ni Duilig ni Rainbow podían leer con certeza. Sentada tranquilamente junto a la única reina aliada de Croesus estaba una diminuta princesa azul que tenía quitina cubriendo todo su cuerpo y la mitad de su cuello. El pelaje creció a lo largo de las piernas y la cabeza de la princesa y parecía como si ese pelaje hubiera comenzado a crecer sobre los bordes delanteros de la quitina. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de Duilig fue Chrysalis sentada a un lado en una sección aislada del anfiteatro con solo Gstrul y 2 princesas a su lado, una morada y otra azul. La princesa tenía la misma extraña mezcla de quitina y pelaje que poseía el aliado de Croesus. Sin embargo, el comportamiento fuerte y sereno de Chrysalis no pudo hacer nada para ocultar las feroces cicatrices que cruzaban su quitina. Todo su cuello era de un rosa apagado debido a que la quitina se había desprendido por completo y había crecido una nueva cáscara. Gstrul tenía ambos ojos tapados con gasa y un colmillo astillado. Sin un ungüento médico propio, Gstrul tenía vendas sucias cubriendo su cañón, aunque Duilig solo pudo discernir suciedad, no sangre, ensuciando las tiras que alguna vez fueron blancas. Por último, el capitán Toran, líder de la Guardia Nacional, estaba solo cerca del asiento vacío que una vez ocupó Silandrus. Anuncio de la reina Duilig de Sparkle, la reina Rainbow Dash y sus herederas, la princesa Aegis Altair y la princesa Blitzkrieg respectivamente. Blitz gimió y se golpeó la cara con exasperación. En realidad tengo que usar mi nombre completo. Ni siquiera coincide con mi trabajo de ninguna manera. Gruñó en voz baja junto con algunas obscenidades en francés. Sin que Blitz lo supiera, Rainbow lanzó una mirada de disculpa a su hija. Bueno, de todos modos no todos pueden ser proféticos con los nombres de los potros. Casi todos en la sala seguían su propio consejo y no se quedaban boquiabiertos ante el movimiento bípedo de Aegis o Blitz. Al igual que Rainbow antes que ella, Aegis gruñó ante la falta de interés. ¿Nada les desconcierta? Apuesto a que podría tener 5 cabezas y no le darían ni la hora del día a ninguna. No te sientas tan mal, Aegis, afirmó Duilig rotundamente. Habría inyectado algo de humor, pero la descarada presencia de las princesas moradas y azules era casi insultante.
Apenas reaccionaron cuando Rainbow entró como una reina completa. Haciendo todo lo posible por ignorar la insistencia verbal de su hermana, Rainbow Dash estaba mirando con furia a todas las reinas con princesas. A diferencia de su hermana, ella no se vio obstaculizada por cosas triviales como la gracia diplomática. He oído hablar de los lanzadores de ensaladas descarados antes, pero todos ustedes se llevan el pastel. Ninguno de ustedes tuvo la maldita cortesía común de la primera madre para cambiar el color de cualquiera de nuestros nietos para que no fuera estúpidamente obvio. Polibia la miró con condescendencia. Hemos tenido asuntos más importantes que atender que insultar la inteligencia de la reina Duilix. Sin embargo, ustedes son más que capaces de hacer eso por los dos. Rainbow saltó sobre sus cascos con la intención de planear algún asesinato verbal. Oh, sí. Apuesto a que te encantaría saber que nuestras consortes estaban llevando la cuenta de tus lamentables brujas. Un cadáver sería un mejor polvo que cualquiera de ustedes. Las reinas reunidas se burlaron más que nada con Croesus hablando en consenso general. Tenemos mejores usos de nuestro tiempo que las frívolas hazañas de dormitorio, Rainbow Dash. Entonces no sabes lo que te estás perdiendo, respondió Rainbow con una sonrisa sarcástica. Y eso es reina Rainbow Dash para ti, repulsivo traidor sin honor. La reacción de Croesus fue casi toda la satisfacción que Rainbow necesitaba. Perdonen mi impertinencia, majestades, interrumpió Toran antes de que la cumbre pudiera caer en la anarquía. Pero parece que todas las reinas supervivientes y sus herederos se han unido a nosotros, y el tiempo asignado para que comience la cumbre ha transcurrido. Rainbow detuvo su diatriba, pero nunca dejó de mirar a Croesus. Finalmente fue necesario un empujón mental de Duilix para que Rainbow volviera a tomar su asiento. Cuando se trata de eso, guárdalo para el campo de batalla, hermana. Volviendo al lado de su hermana, Rainbow Dash miró silenciosamente a sus rivales. Bien. Prefiero esperar hasta el corredor de vapor está operativo de todos modos. Las reinas están completamente locas, Toran reflexionó sombríamente. Me alegra mucho que la Guardia Nacional no tenga uno. Satisfecho de que los distintos miembros de la realeza estuvieran escuchando, Toran continuó. Han pasado 4 años desde que se confirmó la muerte de la reina Silandrus. Como mis mensajeros les han informado a todos ustedes, dado que ninguna otra reina ha podido reunir suficiente apoyo político para ser nominada como la próxima primera matriarca, nos corresponde a nosotros, la Guardia Nacional, nombrar un sucesor. Un suave rumor de chismes pasó rápidamente mientras Toran continuaba después de un momento. Hasta que ese sucesor acepte el puesto, actuaré como jefe temporal de la cumbre y actuaré de acuerdo con las reglas de conducta que la reina Silandrus hizo cumplir anteriormente. Nosotros, la Guardia Nacional, hemos debatido esta selección desde la muerte de Silandrus sobre quién se adaptaría mejor a la supervivencia futura de nuestra especie. Los registros indican que esta elección suele ser difícil, pero en este caso no lo fue. Los rumores triplicaron su volumen, por lo que Toran simplemente habló sobre ellos. Nosotros, los de la Guardia Nacional, hemos decidido nombrar a la reina Duilix Sparkle como la próxima primera matriarca. Mientras Croesus y muchas otras reinas se sorprendieron por la declaración, Polibia saltó sobre sus cascos echando espuma por la rabia. ¿Estás loco, zumbido? Duilix estaba completamente sin palabras en todo esto con Rainbow Dash enloquecida. Espera, espera, espera. ¿Quieres Crepúsculo ser primer ministro? Sigue roqueando. Es demasiado joven para ser la Prime. Croesus añadió con mucha más compostura que cualquiera de los oradores anteriores. Apenas ha cumplido su primer siglo. Ni siquiera puede gobernar una colmena por sí misma. Hay que reconocer que Toran se mantuvo firme en su posición. Eso nunca te impidió aliarte con Yumiya y Kadista. Guardándose el pensamiento para sí mismo, Toran le respondió con solo un ligero atisbo de sus sarcásticas reflexiones. Según tengo entendido, el estilo de gobierno de la reina Duilix es voluntario, no un síntoma de debilidad. En cuanto a su edad, ella es la reina mayor capaz de producir amor. Ese amor es, en última instancia, el factor decisivo. Chrysalis permaneció extrañamente callada durante todo el proceso, aunque Polibia no se dio cuenta mientras escupía odio a Rainbow Dash. Ninguno de ustedes es verdadero cambiantes. Sois unos mestizos que destruyeron la santidad de la primera madre. Maldita sea la Guardia Nacional, ninguno de ustedes tiene derecho a estar en ese trono. Tenemos tanta razón como tú, fanática, afirmó Duilix con todo el descaro aristocrático que solía tolerar en la corte de Celestia.
Rainbow empezó a flotar en el aire, pero se mantuvo cerca de su hermana. Además, el HG no preguntó a nosotros para votar. Ellos son los que pueden elegir. Mantuvo su mirada en Polibia, pero mentalmente le dio un codazo a su hermana. Todo esto es legítimo, ¿verdad? Hasta donde yo sé, respondió rápidamente Duilix. Sin desear perder el aliento enfrentándose directamente a Duilix o Rainbow, Croesus se centró en Toran. Estás cometiendo un error. Duilix es demasiado débil para gobernar una colmena por sí misma, y mucho menos al resto de nosotros, incluso si la posición de PM es poco más que una figura decorativa. El debate se desvaneció de la conciencia de Aegis cuando sintió que algo sólido se movía en sus entrañas. Su mandíbula cayó y sus ojos se dilataron hasta el tamaño de platos mientras sentía 4 objetos moverse en su abdomen antes de descender por su canal. Santo cielo, está pasando ahora. Aegis miró y vio que Blitz estaba sudando profusamente mientras hacía una mueca y se agachaba. Blitz comenzó a presionar su estómago, pero Aegis estaba demasiado preocupada para terminar de mirar. Miró hacia abajo y vio que el primer huevo se le caía y rodaba sobre el banco de piedra. Apenas pasaron 2 segundos antes de que apareciera el segundo huevo, seguido poco después por el tercero y el cuarto. Ignorando por completo el mundo que la rodeaba, Aegis recogió los huevos en sus manos solo para asegurarse de que fueran reales. Una sonrisa maníaca que se sentiría como en casa en un manicomio hendió el rostro de Aegis mientras su visión se centraba en los 4 huevos de lavanda en sus manos. Sus alas zumbaban tan rápido de euforía que empezó a flotar. Yo, puse huevos. Yo, Aegis, yo puso huevos. Por fin puse huevos. Soy una proto-reina. Aegis ni siquiera necesitó darles amor manualmente. La cruda emoción que irradiaba era más que suficiente para saciarlos. Entre Aegis y Blitz, su amor fue tan intenso que irradió por todo el anfiteatro. El alcance y la fuerza fueron más que suficientes para que los otros cambiantes en la sala pudieran extraer algo para sí mismos. De todos modos, Aegis alimentó un poco los huevos brillantes para vincularlos con ella. Fue solo entonces que se volvió hacia Blitz y vio que su cuarteto de huevos azules también brillaban, aunque la sonrisa exultante de Blitz se estaba desvaneciendo rápidamente hasta convertirse en mortificación cuando sus ojos se desviaron de los huevos. La confusión se apoderó de Aegis mientras seguía la mirada de su contraparte para encontrar a todas las demás reinas mirándolas, desde la sorpresa de Polibia y Croesus hasta el rostro acerado de Xrisalis. Aegis se encontró siendo arrastrada telequinéticamente hacia su asiento, con un campo mágico adicional que mantenía los huevos seguros en sus manos. Duilix le dio un breve abrazo a su hija. Celebraremos cuando no estemos justo en medio de la cumbre. Lleva tus huevos a Intel, límpiate y vuelve corriendo aquí. Bien, sí, está bien. Colocando sus huevos cerca de su pecho, Aegis voló hacia la salida. Blitz la alcanzó, con sus huevos firmemente sujetos por su magia. No puedo creer esta mierda. ¿Por qué tuvimos que empezar a poner? Justo en medio de nuestra primera cumbre. La vergüenza de Blitz era tan profunda que su magia de disfraz se volvió loca, causando que toda su cabeza se pusiera roja brillante. Las cosas solo empeoraron por su vergüenza cuando el pelaje de sus partes inferiores y patas traseras estaba húmedo. Aegis tomó la puerta y la abrió. Porque a nosotros, los del linaje Sparkle, nos encanta montar una escena. A Blitz le resultó difícil enojarse con Aegis cuando ella todavía estaba luchando con la euforía de su primera apuesta. Una vez que las 2 nuevas proto-reinas cerraron la puerta detrás de ellas, Xrisalis se volvió hacia la ahora silenciosa cumbre. Bueno, si la reina Duilix es capaz de producir una proto-reina en menos de 12 años, eso es más de lo que cualquiera de ustedes ha logrado, dijo inexpresivamente hacia Croesus y Polibia. Oye, yo también estoy aquí, ya sabes. Rainbow gritó amargamente. En caso de que no lo hayas notado, una de esas proto-reinas vino de a mí. Croesus fue más o menos capaz de ocultar su sorpresa en la escena, al igual que la mayoría de las otras reinas, incluida Xrisalis. Polibia, sin embargo, quedó estupefacta ante todo esto. Como Xrisalis lo expresó tan diplomáticamente, Duilix apenas había sido una cambiante durante 12 años, y Rainbow Dash incluso menos que eso, y ya habían producido no una, sino 2 proto-reinas. Esta no fue una noticia repentina para la mayoría gracias a sus espías, pero que lo señalaran tan rotundamente fue un golpe al orgullo de todos, incluso para la propia Xrisalis.
Ese orgullo herido era mucho peor para Polibia, que había dejado que su red de información decayera en una completa ignorancia de todo lo que estaba fuera de las selvas. Por suerte para Duilig, ella había estado esperando que esto sucediera bastante pronto y se recompuso primero. Capitán Toran, antes de aceptar su nominación, necesito saber exactamente qué implica. Las otras reinas recuperaron la voz y se movieron para plantear más objeciones cuando Toran gritó delante de ellas. El piso reconoce a la reina Duilig de Sparkle. Los demás se callaron más por costumbre que por cualquier consideración hacia la reina púrpura. Queriendo salir de la cada vez más hostil y extraña reunión de la cumbre, Toran habló rápidamente. Como primera matriarca, puedes presidir la cumbre como quieras. Además, se te concede el estatus de último bastión, lo que significa que nadie puede hacerte la guerra porque eres el último bastión de nuestra especie. Los registros muestran que fue la reina Silandus quien creó esta ley al adquirir el puesto después de que la última guerra en toda la jungla terminó matando a todas menos 3 reinas de las 27 antes de la guerra. Un paralelo sorprendente a nuestra situación actual, ¿no te parece? Añadió con disimulado desdén. En general, se cree que por eso vivió tanto tiempo. Solo luchó en guerras que sabía que podía ganar. Polibia no podía creer lo que oía y le gruñó. Estás tratando de decirme que no se nos permitiría atacarla en absoluto. Como no quería tentar su suerte, Toran no la reprendió por hablar fuera de turno. Solo en defensa propia. Si la primera matriarca te declara la guerra, puedes poner fin a la guerra de la forma que consideres adecuada. Como siempre, una guerra solo termina cuando ambas partes cesan las hostilidades. Srisalis armó de valor su voz y se levantó para llamar la atención de Toran, quien asintió hacia ella. El piso reconoce a la reina Srisalis. Estoy de acuerdo con la decisión de Toran. Duilig, Rainbow e incluso el propio Toran lo miraron 2 veces. La primera matriarca está destinada a ser la última de nuestra especie si las selvas nos reclaman. Independientemente de la edad, debe tener producción de amor como especie. Con fuego renovado, Srisalis miró a Polibia, quien le devolvía la mirada con dagas. Dado que ningún otro hacedor de amor es mayor de edad todavía, y mucho menos en posesión de su propia colmena, Crepúsculo es la elección más lógica. Srisalis desvió brevemente su mirada hacia Croesus, quien estaba furioso, pero Srisalis sabía que no era tan estúpida como para negar la razón. Se volvió hacia Polibia, que en silencio prometía una muerte dolorosa. Nuestro futuro debería ser lo único que importa, no tu patético y pequeño mundo de fantasía de escrituras que tu perra de una madre hecha sobre la ciudad plateada y la primera madre. Hasta el final de sus días, Rainbow Dash juraría que Polibia se quemó espontáneamente de pura rabia. ¿Vas a arrepentirse eso, Srisalis?, dijo con un gruñido bajo. No aceptaré que la primera matriarca sea una especie de forastero. Ella golpeó con un casco acusatorio a los antiguos ponis. No tendré nada que ver con un Prime que trata nuestras creencias más sagradas como nada más que un proyecto de investigación. En definitiva, que no es tu decisión. Toran respondió con la autoridad suficiente para detener el discurso de Polibia. El fanático cargó su cuerno para incinerarlo donde estaba. Ni una palabra más, zumbido. Las llamas lamieron la quitina de Toran, pero antes de que pudiera ser consumido, Duilig y Rainbow Dash dispararon un contrahechizo contra él y Polibia respectivamente. Croesus y Srisalis saltaron para flanquear a Polibia y cargaron sus cuernos. «Te has vuelto loca, Polibia». Croesus gritó con desconcierto e indignación a partes iguales. Toran es aún PM interino. Atacarlo equivale a volverse pícaro. Polibia examinó a las reinas que estaban dispuestas contra ella. Incluso su singular aliado estaba paralizado por el miedo de ponerse del lado de ella o ser declarado rebelde junto con ella. Como si alguno de ustedes pudiera enfrentarse a mí ahora. Soltó el hechizo y empujó a Srisalis para concentrarse en Duilig de Sparkle. Ni siquiera tus barcos de guerra te salvarán, libertino. Toran se recuperó del impacto del repentino ataque y señaló a Polibia. Has roto el acuerdo de la cumbre. Por la presente te declaro pícaro y perderás tu corona, al igual que tu vida. Croesus y Srisalis no perdieron el tiempo en lanzar 2 maldiciones asesinas, pero Polibia desvió una con una explosión de maná y esquivó la segunda. Con ganas de pelear, Rainbow Dash cargó de cabeza directamente hacia Polibia con sus alas brillando al rojo vivo con magia arcane Wing. Duilig protegió a su hermana durante la carga, pero Polibia atacó a todos con una llamarada cegadora. Todos los que miraban a Polibia quedaron atrapados en el hechizo, un intenso destello los cegó.
A excepción de Toran, todas las reinas se protegieron reactivamente o lanzaron hechizos salvajemente en todas direcciones. Para cuando Duilig rompió el hechizo sobre Rainbow y ella misma, Polibia y la princesa de su aliado ya no estaban. Rainbow Dash se frotó las manchas de los ojos y miró a su alrededor para encontrar su objetivo. Está loca. ¿Por qué se volvería tan pícara? Chrysalis expandió sus sentidos mágicos para compensar su visión ciega, pero no podía sentir a Polibia. Se ha vuelto loca después de usar magia oscura corruptiva durante tanto tiempo. Duilig voló para ayudar a su hermana y aprender más. ¿Qué tipo de magia oscura? Rainbow, descubriré más aquí, veré si puedes localizar y detener a Polibia. Ya estoy en ello. Rainbow Dash se separó de las reinas reunidas cuando la capitana Darya habló por encima de la mente colmena. Mi reina, el escuadrón Viper tiene los ojos puestos en una reina que huye del teatro de la cumbre. ¿Estáis bien tú y los demás? Parece que tomaste una buena decisión, aunque por las razones equivocadas, Aegis. Rainbow Dash se centró en el capitán del portaaviones, contenta de tener algo con qué trabajar. Es la reina Polibia, ella acaba de atacar al capitán de la Guardia Nacional y se volvió rebelde. Creo que tiene uno de nuestros nietos con ella. Persíguela e intenta rescatar a la princesa si puedes. La sangre de Darya se heló y no pudo procesar la noticia mientras Rainbow transmitía órdenes similares al engaño. ¿En serio? Sí, en serio. Ahora pon tu trama en marcha. Ese sí, mi reina, de inmediato. En cuestión de segundos, 5 biplanos se inclinaron para interceptar a la reina rebelde mientras toda la realeza convergía hacia el aliado de Polibia exigiendo respuestas. Nota del autor. ¿Se revelará el Maniat como el titiritero? ¿Celestia alguna vez estuvo poseída por un pastel demoníaco? ¿Es Spike un humano con un traje de dragón? ¿Darkmare obtuvo liberación sexual cuando el Apolo 11 aterrizó en la luna? ¿Pinkie Pie alguna vez se convertirá en reina? Respuestas a todo esto y más. Pinkie Crazy. ¿Sí? ¿Será como el lago espejo otra vez? Prometo hacerlo mejor esta vez. Ahora mismo. No, sí, y Omi no. Pinkie Sad 2. Au. Lim Politics 202 sigue con un estudio de suspenso.